Bienvenidos al canal El Mundo Literario. Hoy, jueves de fantasía, nos vamos a entrar en la obra maestra de J.R.R. Tolkien, Claro. El Hobbit. Y vamos a explorar, bueno, la transformación de Bilbo Bolsón. Ese Hobbit que de pronto se ve envuelto en una aventura épica. Y cómo su viaje se conecta con la narrativa más amplia de la Tierra Media. Para esta inmersión nos basaremos en fuentes como El Hobbit, resumen del libro. Ajá. El Hobbit, J.R.R. Tolkien, resumen, análisis y opinión, filosofando. Y el Hobbit resumen Great Saver. Parece perfecto. Lo interesante de Bilbo es que al principio Tolkien lo presenta como un hobbit común y corriente, un aficionado a la comodidad del hogar, que disfruta de la vida sencilla en la comarca. Es un personaje con el que cualquiera puede identificarse, ¿no crees? Totalmente. En Es la- como si Tolkien nos estuviera diciendo, mira, la aventura puede surgir en el lugar menos esperado, incluso en la vida de un hobbit hogareño. Y de hecho, al comienzo del libro vemos a Bilbo resistirse a la idea de unirse a la aventura. Esa resistencia inicial es clave para entender su transformación, porque a medida que la historia avanza, Bilbo pasa de ser un hobbit tímido Sí. a un aventurero valiente, capaz de enfrentarse a peligros que jamás habría imaginado. Y la misión que emprende con la compañía de enanos no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de nada menos que reclamar el tesoro de los enanos. De las garras de Smaug, el dragón. En la montaña solitaria. Exacto. Es una empresa épica. Que lleva a Bilbo a través de paisajes increíbles y lo enfrenta a criaturas fascinantes. Trolls, elfos del bosque negro, arañas gigantes. Y por supuesto al temible Smaug. Tolkien realmente nos sumerge en un mundo lleno de maravillas y peligros. Y en medio de todo esto, vemos cómo Bilbo demuestra su ingenio y su valentía una y otra vez. Piensa en cómo engaña a los trolls con su astucia, cómo gana el juego de adivinanzas contra Gollum, incluso cómo logra robarle una copa al mismísimo Smaug. Esos momentos te mantienen al filo del asiento, preguntándote qué hará Bilbo a continuación. Lo que me parece fascinante es que cada encuentro, cada desafío que enfrenta Bilbo moldea su carácter. Es como si Tolkien estuviera utilizando la aventura exterior para representar el desarrollo interior de Bilbo. Vemos cómo su coraje, su resiliencia, incluso su compasión crecen a medida que avanza la historia. Y hablando de momentos cruciales, no podemos pasar por alto el encuentro de Bilbo con el anillo de Gollum, ese pequeño objeto con el poder de la invisibilidad que termina teniendo una importancia enorme en la historia, ¿no crees? Sin duda, el anillo es mucho más que un simple objeto mágico. Es un símbolo de poder y tentación, y ya en el Hobbit podemos ver cómo su influencia afecta a Bilbo. Fíjate en su renuencia a renunciar al anillo, incluso cuando eso lo lleva a engañar a sus amigos. Es un indicio sutil pero poderoso de la naturaleza seductora del poder, incluso en las cosas aparentemente pequeñas. De hecho, ese dilema moral que Bilbo enfrenta con el anillo me parece uno de los aspectos más interesantes del libro, porque nos hace preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Seríamos capaces de resistir la tentación del poder o sucumbiríamos a ella como Gollum? Es una pregunta compleja, y creo que Tolkien nos invita a reflexionar sobre ella a través de la experiencia de Bilbo. Porque a pesar de las tentaciones que el anillo presenta, Bilbo, en última instancia, elige la honestidad y la compasión, demostrando una gran fortaleza de carácter. Y esa fortaleza se pone a prueba durante la batalla de los 5 ejércitos. Una batalla que no podemos simplemente pasar por alto. Porque esta batalla no se trata solo de reclamar un tesoro. Es un momento crucial en la historia donde Bilbo se ve obligado a confrontar el lado oscuro del heroísmo. Vemos el coste de la victoria, la complejidad del bien y del mal. Es cierto. Goblins, wargs, elfos, enanos, hombres y águilas. Tolkien nos presenta un crisol de razas y facciones, cada una con sus propios intereses y motivaciones. Y en medio de ese caos vemos cómo surgen alianzas inesperadas frente a un enemigo común. Y aunque la victoria se logra, hay pérdidas significativas, como la muerte de Thorin. Es un recordatorio de que incluso en los momentos de triunfo puede haber tristeza y dolor. ¿Cómo crees que la muerte de Thorin afecta a Bilbo? Creo que la muerte de Thorin marca profundamente a Bilbo. A pesar de sus diferencias, habían forjado una amistad durante la aventura. Y la pérdida de Thorin le recuerda la fragilidad de la vida y el peso de las decisiones que se toman en tiempos de conflicto. Es un momento agridulce que nos lleva a la parte final del viaje de Bilbo, su regreso a la comarca. Tras vivir tantas aventuras, Bilbo regresa a casa transformado por la experiencia, pero aún anhelando la comodidad de su hogar. A pesar de todo lo que ha visto y hecho, una parte de él sigue siendo ese hobbit hogareño que conocimos al principio. Lo que me hace pensar que, en el fondo, El Hobbit es una historia sobre la búsqueda de la identidad. Bilbo sale de su zona de confort, se enfrenta a peligros increíbles y al final regresa a casa con una nueva comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. Y esa transformación personal, esa búsqueda de la identidad, es algo con lo que todos podemos identificarnos, ¿no crees? Independientemente de si somos hobbits, enanos, elfos o simples humanos en un mundo moderno,
Todos nos embarcamos en un viaje para descubrir quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Es una idea poderosa, y creo que es una de las razones por las que el Hobbit sigue resonando con tanta fuerza en los lectores de todas las edades. Totalmente. Y lo que me parece especialmente fascinante es cómo este viaje aparentemente simple de un hobbit se conecta con los temas más amplios del mundo de Tolkien, temas como la lucha entre el bien y el mal, la importancia del coraje y la compasión y el poder de las pequeñas acciones para cambiar el curso de la historia. Y eso nos lleva a una pregunta para ti, querido oyente. ¿Cómo crees que la experiencia de Bilbo refleja la lucha entre el bien y el mal? ¿Y qué podemos aprender de su transformación personal? Te invitamos a reflexionar sobre eso mientras continuamos nuestra inmersión en el mundo del Hobbit. Hablando de la lucha entre el bien y el mal, uno de los aspectos que me fascina del Hobbit es cómo Tolkien utiliza los elementos de la mitología nórdica para crear su mundo. Es como si estuviera tejiendo una red de simbolismos y arquetipos que enriquecen la narrativa a un nivel más profundo. Exacto. Y un ejemplo claro de eso lo vemos en la representación de los enanos. Se nos presentan como seres fuertes y valientes con una rica historia y una profunda conexión con su tierra natal, pero al mismo tiempo Tolkien nos muestra su lado más oscuro, su terquedad, su obsesión por el oro, su sed de venganza. Es interesante porque esa dualidad de los personajes de Tolkien los hace mucho más reales, ¿no crees? No son simplemente buenos o malos, sino que tienen una complejidad que los hace más humanos. Totalmente. Y esa complejidad se extiende a todas las razas que habitan la Tierra Media. Por ejemplo, los elfos. Tolkien los retrata como seres elegantes, sabios, conectados con la naturaleza, pero al mismo tiempo tienen una cierta frialdad, una distancia hacia las otras razas que los hace un tanto enigmáticos. Y volviendo al tema del anillo, ¿cómo dirías que se relaciona con la transformación de Bilbo? Porque, más allá de la tentación del poder, creo que el anillo también actúa como un catalizador para el desarrollo de su carácter. Es una excelente observación. El anillo, con su poder de invisibilidad, le permite a Bilbo superar sus miedos y actuar con valentía en situaciones donde antes se hubiera paralizado. Piensa en el momento en que se enfrenta a las arañas gigantes en el Bosque Negro. Sin el anillo, dudo que hubiera podido escapar de esa situación. Es cierto. El anillo le otorga una confianza que no tenía antes, una astucia que le permite sortear peligros que parecían insuperables, pero al mismo tiempo lo pone a prueba moralmente. Ese es el punto clave. Porque el anillo no solo le da poder a Bilbo, sino que también le ofrece la posibilidad del engaño, la manipulación. Y vemos cómo, en ocasiones, Bilbo se siente tentado a usar el anillo para su propio beneficio, incluso mintiendo a sus compañeros sobre cómo escapó de Gollum. Es un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal puede ser muy delgada, incluso para alguien como Bilbo, que en esencia es un hobbit de buen corazón. Y a pesar de esas tentaciones, creo que es importante destacar que Bilbo nunca se entrega completamente a la oscuridad. A diferencia de Gollum, que se deja consumir por el poder del anillo, Bilbo lucha contra esa influencia y en última instancia elige la honestidad y la compasión. Esa lucha interna es uno de los elementos que hace que la historia de Bilbo sea tan conmovedora, ¿no crees? Porque nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles siempre tenemos la capacidad, el camino correcto. Totalmente. Y esa capacidad de elegir, de actuar con valentía y compasión, se hace aún más evidente en la batalla de los 5 ejércitos. A pesar de estar en medio de un conflicto a gran escala, Bilbo sigue siendo fiel a sus valores y se preocupa por el bienestar de todos los involucrados, incluso arriesgando su propia vida para intentar detener la batalla. Es un acto de heroísmo que va más allá de la fuerza física. Es un acto de coraje moral, un testimonio de la bondad innata que reside en el corazón de Bilbo. Exacto. En ese momento, Bilbo ha trascendido su identidad inicial de hobbit hogareño. Se ha convertido en un héroe, no por sus habilidades de combate, sino por su capacidad de empatía, su voluntad de luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Y esa transformación, ese viaje de un hobbit común a un héroe inesperado, es una de las grandes lecciones que Tolkien nos deja en El Hobbit. Nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la bondad, la compasión y la voluntad de defender lo que creemos. Y lo que es aún más fascinante es que Tolkien nos presenta esa lección a través de una historia, llena de aventuras, de personajes memorables, de un mundo mágico que despierta nuestra imaginación. Es una combinación perfecta de entretenimiento y reflexión. El Hobbit nos invita a soñar, a vivir aventuras a través de la lectura, pero también nos invita a pensar en los valores que nos guían, en las decisiones que tomamos, en el impacto que nuestras acciones pueden tener en el mundo que nos rodea. Y en ese sentido creo que El Hobbit no es solo una historia para niños, sino una obra que puede ser disfrutada y apreciada por lectores de todas las edades. Es un clásico que trasciende el tiempo y nos ofrece reflexiones profundas sobre la naturaleza humana, la importancia de la amistad, el valor del coraje y la lucha eterna entre el bien y el mal. Y hablando de personajes memorables, no podemos olvidar al guía de Bilbo en esta aventura, Gandalf,
un mago enigmático y poderoso que juega un papel fundamental en la historia. Lo que me fascina de Gandalf es que a pesar de ser un mago poderoso, no busca el poder para sí mismo. Su objetivo es guiar y apoyar a otros, como Bilbo, para que alcancen su máximo potencial. Es como un mentor sabio que aparece en el momento justo, para dar un consejo o una ayuda crucial, Sí, pero siempre dejando que Bilbo tome sus propias decisiones. exacto. Gandalf reconoce la chispa de valentía y bondad en Bilbo, incluso cuando el hobbit mismo duda de sus propias capacidades. Y a través de la aventura, Gandalf ayuda a Bilbo a descubrir y desarrollar esa fuerza interior. Y hablando de fuerza, no podemos olvidar a los enanos. A pesar de su terquedad y su obsesión por el tesoro, también demuestran lealtad, valentía y un fuerte sentido de comunidad. Es interesante observar cómo Tolkien presenta a los enanos como un pueblo que ha perdido su hogar y su identidad. Su viaje para recuperar la montaña solitaria no es solo por el oro, sino también por la necesidad de reconectar con su historia y su cultura. Y en ese viaje, Bilbo se convierte en parte de su familia, un miembro honorario de su comunidad. Ajá. A pesar de sus diferencias, hobbits y enanos aprenden a valorar las fortalezas del otro y a trabajar juntos para superar los desafíos. Esa idea de la unión. Y la cooperación entre diferentes razas es un tema recurrente en la obra de Tolkien. En un mundo donde la desconfianza y el conflicto son comunes, Tolkien nos muestra que la colaboración y la comprensión mutua son esenciales para la supervivencia y la paz. Un mensaje muy relevante para nuestro propio mundo, ¿no crees? Sin duda. El Hobbit, a pesar de ser una historia fantástica, nos ofrece reflexiones profundas sobre la naturaleza humana, la importancia de la comunidad y la lucha eterna entre el bien y el mal. Es una obra que nos invita a soñar, a reflexionar y a encontrar nuestra propia aventura en el camino de la vida. Y con esa reflexión final, llegamos al final de nuestro viaje por la Tierra Media. Espero que te haya gustado esta inmersión en el mundo del Hobbit. Oh. Que te lleves un poco de la magia de Tolkien en tu corazón. No olvides darle like y suscribirte al canal para más deep dives en el mundo literario. Hasta la próxima.